En esta lección número 20 vamos a hablar sobre enfermedades autoinmunitarias, la parte 2, en el curso de inmunología que corresponde al segundo año de tecnología médica 2020. Tal como hemos dicho en presentaciones anteriores, los linfocitos autorreactivos pueden tener dos tipos de comportamientos dependiendo de la calidad del antígeno, de la presentación del antígeno, de la dosis del antígeno y del estado de maduración linfocitaria, entre otros. Este linfocito autorreactivo puede activarse y transformarse en células efectoras, moléculas efectoras secretadas y citoquinas y anticuerpos. Por otra parte, la otra alternativa es que no haya respuesta efectora. Si efectivamente el linfocito autorreactivo es activado, entonces a través de un mecanismo de daño tipo 2 o tipo 3 o tipo 4 o varios de ellos, puede provocar daño tisular. Y en ese caso hablamos de enfermedades autoinmunitarias. Algunas enfermedades autoinmunitarias en el ser humano pueden ser específicas, afectando un órgano en particular, o bien pueden ser sistémicas. Entre las específicas de órganos tenemos enfermedades autoinmunitarias mediadas por anticuerpos, autoanticuerpos o bien por células TH1, y también es posible que el daño se produzca por complejos antígeno-anticuerpo, vale decir, por un mecanismo de daño tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Entre los órganos afectados en las enfermedades organoespecíficas tenemos a las suprarrenales, a los eritrocitos, tiroides, plaquetas, células beta del páncreas, receptores de acetilcolina, al corazón, riñón, espermios, etc. Y entre las enfermedades autoinmunes sistémicas tenemos aquellas que afectan vértebras, cerebro, tejido conjuntivo, corazón, pulmones, conducto gastrointestinal y riñón, y glándulas salivales, hígado, riñón y tiroides, todos en un mismo paciente. Y finalmente el lupus eritematoso sistémico, que afecta prácticamente todo el organismo. Y nuevamente el mecanismo de daño que opera puede ser el tipo 2, tipo 3 o tipo 4. El mecanismo de daño tipo 1 aparentemente no participa en enfermedades autoinmunitarias. Entonces, ¿cuáles son las características de las enfermedades autoinmunes como un todo? En primer lugar, la epidemiología de estas enfermedades es diversa. En segundo lugar, la patogenia puede ser similar en distintas enfermedades. Vale decir, hay varias enfermedades que son diferentes entre sí, pero que están mediadas por un mecanismo de daño tipo 2, o tipo 3, o tipo 4. Las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes son muy diversas y puede haber varias enfermedades autoinmunitarias en un mismo paciente y dentro de una misma familia. También es correcto afirmar que hay un número discreto de antígenos, vale decir, no cualquier autoantígeno puede originar o origina una enfermedad autoinmune. Por otra parte, tenemos que los mecanismos inmunogenéticos son similares, las enfermedades autoinmunes son progresivas y recurrentes, vale decir, están presentes siempre, pero con una exacerbación periódica de la sintomatología. Existe un número acotado de enfermedades autoinmunitarias y esto es muy importante, o sea, no cualquier tejido puede originar una respuesta autoinmunitaria. Y la responsabilidad de las lesiones radica en componentes del sistema inmune, adaptativo y la inflamación que provoca. O sea, en todas las enfermedades autoinmunitarias, por definición, el responsable del daño tisular que se produce
es el sistema inmune adaptativo y sus mecanismos de amplificación, complementos, citoquinas, macrófagos, etc. Las enfermedades autoinmunitarias pueden afectar a uno o más órganos o tejidos, siendo algunos los más frecuentemente afectados, entre ellos los eritrocitos, vasos sanguíneos, especialmente del riñón, tejidos conjuntivos, glándulas endocrinas como tiroides, páncreas, músculos, articulaciones y piel. Esos son los tejidos que más frecuentemente se ven afectados. Ahora bien, si nosotros clasificamos a las enfermedades autoinmunitarias según la patogenia, vale decir, según el mecanismo de daño que está operando, podemos agrupar algunas mediadas por el mecanismo de daño tipo 2, como la anemia hemolítica autoinmune, el púrpura trombocitopénico autoinmune, el síndrome Goodpasture y el pénfigo vulgar. Si ustedes recuerdan, en el mecanismo de daño tipo 2, el antígeno tiene que estar formando parte de una membrana, ya sea una membrana celular o una membrana basal. Y se producen anticuerpos contra este antígeno y se activa el complemento. Aquí están anotados los antígenos que dan origen a la enfermedad autoinmunitaria y la consecuencia. Por ejemplo, en la anemia hemolítica autoinmune, el antígeno es el antígeno 1 del grupo sanguíneo RH y se produce la destrucción del glóbulo rojo por complemento y fagocitosis. En el síndrome Goodpasture, por ejemplo, los antígenos son el colágeno tipo 4 de la membrana basal, solamente del riñón y del pulmón. Entonces el paciente va a padecer glomerulonefritis y hemorragias pulmonares. En el pénfigo vulgar, como vamos a ver más adelante, la caderina epidérmica es el antígeno y se producen ampollas, ampulaciones en la piel. Las principales enfermedades autoinmunitarias que están mediadas por un mecanismo de daño tipo 3 son la crioglobulinemia esencial mixta y lo más frecuente, el lupus eritematoso sistémico. En este último, el antígeno es el ADN de la persona, histonas, ribosomas y ribonucleoproteínas. Y los efectos a través de la formación de complejos inmunes es glomerulonefritis, vasculitis, artritis, entre otros. Y finalmente, en el mecanismo de daño tipo 4 es responsable de la diabetes insulinodependiente, de la artritis reumatoide, de la esclerosis múltiple, y aquí los antígenos son diversos. En la diabetes tenemos el antígeno de la célula beta del páncreas, en la artritis reumatoide tenemos antígenos de las sinoviales, y también en esta enfermedad que no está anotado acá, un antígeno es el anticuerpo, una inmunoglobulina. Y en la esclerosis múltiple es la proteína básica de la mielina, como vimos en la clase pasada. En este caso, los linfocitos T, CD4H1 fundamentalmente, son los encargados de destruir el tejido, destrucción de las células beta en el caso de la diabetes, destrucción de la articulación en el caso de la artritis reumatoidea y la invasión del sistema nervioso central, la parálisis, etc. Ahora, si nosotros tomamos todas las enfermedades autoinmunitarias que existen y las clasificamos de acuerdo a si son o no órgano específicas, vamos a ver que hay un espectro de enfermedades que van desde las que son estrictamente órganos específicas, vale decir, afectan un solo órgano, como la tiroiditis de Hashimoto, el mixedema primario, la tirotoxicosis, la anemia perniciosa, son todas enfermedades que afectan solo un órgano. En cambio, en el otro extremo están las sistémicas, donde tenemos como enfermedad más generalizada el lupus eritematoso sistémico. Entre medio hay algunas enfermedades autoinmunitarias que afectan
uno o más órganos. Por ejemplo, en la dermatomiositis, enfermedad mixta de tejido conjuntivo, etc. Si ustedes se fijan, aquí hay una cantidad limitada, acotada, de enfermedades autoinmunológicas que tienen, por supuesto, una cantidad acotada de antígenos que provocan la respuesta que produce el daño. Las enfermedades autoinmunitarias más frecuentes son las que se señalan en este diapositivo. En general, las enfermedades autoinmunitarias afectan alrededor del 20% de la población, lo cual es bastante. Es un problema bastante serio. Las más frecuentes son la enfermedad de Graves, que afecta a la tiroides, la artritis reumatoidea, que afecta a las articulaciones, y la tiroiditis. El lupus eritematoso sistémico, hay 50 pacientes por cada 100.000 habitantes. La artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren es de una incidencia menor, del 2 al 5%, y la hepatitis y uveitis crónica del 5 por 100.000 habitantes. Ahora bien, las enfermedades autoinmunes más frecuentes de encontrar en los niños y los jóvenes es la diabetes tipo 1, que aparece a temprana edad. Las más frecuentes en adultos jóvenes son la miastenia gravis y esclerosis múltiple, y en adultos mayores la artritis reumatoide, vasculitis primaria sistémica. Ahora, además, el 85% de los pacientes con tiroiditis, esclerosis sistémica, lupus eritematoso y enfermedad de Sjögren son mujeres, o sea, afecta más al sexo femenino que al masculino. Algunas enfermedades, como vimos recién, son mediadas por lesión celular directa, o sea, un mecanismo de daño tipo 2, como las que se señalan acá. Otras son mediadas por autoanticuerpos estimuladores o bloqueadores, que es una variante del mecanismo de daño tipo 2. Por ejemplo, en la enfermedad de Graves se producen anticuerpos que estimulan a los receptores para TSH. En la miastenia grave hay anticuerpos que bloquean el receptor para acetilcolina en el músculo. Y hay otras enfermedades que son sistémicas, como el lupus, la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide. Vamos a ver las principales enfermedades autoinmunitarias. Vamos a analizar muy someramente cuáles son los mecanismos que operan en ellas y cuáles son sus características. Y vamos a empezar con la enfermedad más grave, que es el lupus eritematoso sistémico, en el cual participan factores genéticos, factores del medio ambiente, factores relacionados con la regulación del sistema inmune, factores hormonales, es más frecuente en las mujeres, y factores epigenéticos. Y lo que se produce son complejos inmunes, especialmente DNA, anti-DNA. Se producen anticuerpos contra las membranas basales, contra las membranas celulares. Se produce gran cantidad de citoquinas y también se produce un mecanismo de daño tipo 4 a través de células T. Y los órganos más afectados son el riñón, la piel, los pulmones, el cerebro y el corazón. Entonces, por mecanismo de daño tipo 2, 3 y 4, el sistema inmunológico ataca o produce daño en tejidos propios. Las manifestaciones clínicas y patológicas de esta terrible enfermedad son manifestaciones hematológicas, hay anemia hemolítica autoinmune, hay trombocitopenia, hay leucopenias, la artritis, alteraciones dermatológicas, inflamaciones a nivel de la piel, fiebre, fatiga, pérdida de peso, hay alteraciones renales, glomerulonefritis por mecanismo de daño tipo 2 o tipo 3, sistema nervioso central. Hay también pleuritis, mialgias, dolores musculares, pericarditis, alteraciones gastrointestinales, el fenómeno de Raynaud, que afecta a la microcirculación.
alteraciones oculares y neuropatías periféricas. Como ustedes pueden ver, el lupus eritematoso es verdaderamente una enfermedad sistémica que afecta a muchos órganos y sistemas. Aquí vemos una fotografía de uno de los signos más importantes del lupus, que es la mariposa lúpica, y que afecta la cara de los pacientes y que tiene esta forma de mariposa y que, según los antiguos, semejaba esta lesión la cara de un lobo, y por eso le pusieron a esta enfermedad lupus, de lobo. Ahora, yo no le veo mucho parecido, pero en fin, si ustedes piensan, en esa época se utilizaban otros criterios y se llamó entonces lupus eritematoso. Y aquí vemos una placa histológica de la destrucción de la epidermis por parte de células inflamatorias y linfocitos en el caso de las lesiones cutáneas. En esta microfotografía hecha con una técnica histoquímica, en la cual se utilizan anticuerpos anti-C3 del complemento, y estos marcan de color café oscuro los lugares donde el complemento ha sido activado, donde ha aparecido el tercer factor del complemento, y vemos el glomérulo afectado por el depósito de este sistema. Y como ustedes pueden recordar, el factor 3 del complemento atrae células inflamatorias, produce activación de las células cebadas, etcétera, etcétera, y es por lo tanto un fenómeno que inicia una respuesta inflamatoria importante. En este otro diapositivo, también que muestra un glomérulo, una glomerulonefritis, vemos que está teñido para IgG, vale decir, se están utilizando anticuerpos anticuerpo para señalar el depósito de esta inmunoglobulina, que es un depósito focal correspondiente a un mecanismo de daño tipo 3 o por complejos inmunes. ¿Cómo se establece que una persona tiene esta enfermedad? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas del lupus? En primer lugar, la presencia de autoanticuerpos. Y estos autoanticuerpos pueden reconocer núcleos celulares, DNA soluble, el antígeno de Smith, el antígeno anti-Rho, anti-La y antirribonucleoproteínas, los anticuerpos antifosfolípidos, anticuerpo anticardiolipina, anti-beta-2 glicoproteína 1, anticoagulante lúpico. Todos estos anticuerpos están presentes en el paciente con lupus y pueden actuar ya sea formando complejos inmunes solubles o bien uniéndose a membranas biológicas y produciendo un mecanismo de daño tipo 2. Además existe el factor reumatoide, que es una inmunoglobulina anti-inmunoglobulina, que también forma un complejo que se denomina de esta manera, factor reumatoide. Los niveles del complemento en el paciente con lupus están disminuidos, puesto que están permanentemente siendo ocupados o gastados por las respuestas inmunológicas inflamatorias. Se mide normalmente el C3, el C4 y la totalidad del sistema del complemento. En la biopsia de piel vemos el examen del aspecto de las lesiones, se hacen análisis histológico, análisis por inmunofluorescencia directa y la biopsia renal. Con todos estos elementos diagnósticos, el médico inmunólogo llega a la conclusión de que la persona tiene o no lupus eritematoso sistémico. Pasamos ahora a la artritis reumatoide,
También es una enfermedad multisistémica, produce una inflamación muy seria y muy dolorosa en las articulaciones y tendones, baja la eritropoyesis y conduce a serositis, alveolitis, alteraciones oculares, nódulos subcutáneos y hepatoesplenomegalia. ¿Cuáles son las anormalidades inmunológicas? ¿Cuáles son los responsables del daño que observamos en este mecanismo, en esta enfermedad autoinmunitaria? Son fundamentalmente anticuerpos anti-FC de la IgG, que es lo que dijimos delante, el factor reumatoide. Hay anticuerpos antipéptidos citrulinados. Hay sinoviales que tienen la infiltración de macrófagos, polimorfonucleares neutrófilos y linfocitos T y la formación de panus. Como ustedes pueden mirar aquí en la radiografía que se muestra, hay una deformación y una destrucción de las articulaciones de las manos. Es, como les decía, una enfermedad sumamente invalidante. ¿Cuáles son las alteraciones morfológicas que encontramos en la artritis reumatoide? La sinovial está llena de edema, llena de líquido, está más gruesa y es hiperplásica, y el contorno, que normalmente es liso, de la membrana sinovial, se hace rugoso o irregular. Además, podemos observar en el estroma de la articulación células inflamatorias perivasculares que son fundamentalmente linfocitos B, linfocitos TCD4, células plasmáticas y macrófagos. Hay un aumento de la vascularización, hay fibrina organizada, hay acumulación de neutrófilos en el líquido sinovial, actividad osteoclástica, vale decir, funcionan los osteoclastos más que los osteoblastos y por lo tanto el hueso se comienza a perder la cantidad de hueso que hay, y eso conduce a que la membrana sinovial penetre en el hueso, formando erosiones yuxtaarticulares, quistes subcondrales y osteoporosis. También se forma el panus, que es una membrana que tiene células estromales de las sinoviales y células inflamatorias, tejido de granulación formado por fibroblastos y tejido colágeno, y este crece por sobre la superficie articular, que como ustedes saben está formada en condiciones normales por un fino cartílago. Todo esto se destruye por parte de estas células inflamatorias. Y es lo que observamos en este dibujo, el cartílago y el hueso ásperos y fisurados, y en el esquema podemos ver en la artritis reumatoide, que corresponde a la última figura, podemos ver que hay una hinchazón de la articulación con gran cantidad de líquido y un engrosamiento bastante grande de las membranas sinoviales. Esto es distinto a la osteoartritis, que es una lesión totalmente diferente. Entonces, en estas fotos que se ven abajo, estas fotos histológicas, podemos ver la histología de la artritis reumatoide con una gran cantidad de células inflamatorias, con una hiperplasia, o sea, aumento en el número de células del revestimiento sinovial, hay infiltración de células mononucleares, etc. Y en la imagen B podemos ver un aumento del infiltrado inflamatorio, y si miramos bien las células, la gran mayoría de ellas son linfocitos TCD4. Aquí vemos otros cortes histológicos donde ustedes pueden apreciar cómo las células linfoides están ubicándose alrededor de los vasos sanguíneos y en el tejido, y están destruyéndolo. En la parte inferior de las láminas se ve cómo el cartílago que cubre las articulaciones es verdaderamente horadado por un tejido conjuntivo
que tiene gran cantidad de células inflamatorias. Y en la lámina de arriba a la derecha vemos un panus, que es una especie de tejido que crece por encima del cartílago de la articulación. ¿Y cómo ocurre este fenómeno de la artritis reumatoide? Inicialmente se produce una inflamación inespecífica y una agresión inespecífica por parte de células inflamatorias que salen desde los vasos sanguíneos. Posteriormente, la respuesta se amplifica con la activación de las células T, básicamente T de memoria, que van a ser estimuladas por células presentadoras de antígeno, entre las que se cuentan macrófagos, linfocitos B, células dendríticas y sinoviocitos. Todos estos presentan antígeno a estos linfocitos T de memoria, los cuales van a liberar quimioquinas, moléculas de adhesión celular y el ligando CD40, CD154, que ustedes ya conocen. Y todo esto conduce a que se activen los linfocitos B y formen autoanticuerpos, los cuales activan el complemento. El complemento, acuérdense ustedes que interactúa con el macrófago, interactúa también en este caso con sinoviocitos, condrocitos y osteoclastos. Y de esa manera entonces se produce una alteración de todas estas células. La etiología de esta enfermedad tiene que ver con factores del medio ambiente, entre los que se cuentan el hábito de fumar, la presencia de microorganismos, el estrés, y también tiene un factor genético importante, puesto que se relaciona con los alelos DR4 del sistema HLA y otros genes fundamentalmente relacionados con el receptor CTLA4 que hemos conocido en clases anteriores. Entonces hay factores genéticos predisponentes y factores ambientales involucrados en esta enfermedad. Y se producen anticuerpos contra proteínas citrulinadas, anticuerpos contra anticuerpos, respuestas específicas del colágeno, se producen en una fase de transición insultos o alteraciones de origen microbiano, algunos eventos bioquímicos, neurológicos y una disfunción de la microcirculación para llevar finalmente a la alteración de la articulación, y además hay alteraciones cardiovasculares, osteoporosis y una declinación funcional de la persona. Esta es una enfermedad extraordinariamente invalidante y muy dolorosa. Acá vemos la formación de un panus. Esta es una especie de membrana que avanza y se pone entre medio de los huesos de la articulación de las manos. Y vemos que hay fibroblastos, capilares y un infiltrado inflamatorio. Acá vemos un corte donde se aprecia el hueso de la mano y cómo se está anquilosando, están creciendo aquí los fibroblastos, el tejido muscular, y se produce una casi detención de la articulación porque está siendo reemplazada por un tejido inflamatorio y con muchas fibras. La miastenia grave es otra enfermedad autoinmunitaria, no es casi órgano específica, tiene que ver con la placa neuromotora. Lo que ocurre es una debilidad muscular, visión doble, debilidad de los músculos de los párpados y dificultades para hablar y dificultades para mascar. Lo que está fallando acá es la contracción muscular. Si lo vemos en esta fotografía, donde se aprecia que la persona no puede abrir adecuadamente los párpados. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad?
si nosotros miramos la placa neuromotora, vamos a ver que para la activación muscular, desde el nervio tiene que liberarse acetilcolina, que es recepcionada en unos receptores de acetilcolina ubicados en la célula muscular. En el caso de la miastenia grave, hay anticuerpos que bloquean estos receptores e impiden que llegue la acetilcolina, y entonces a la persona le cuesta movilizar el párpado en este caso. Esto ocurre en distintos niveles del cuerpo. Entonces los mecanismos, a su vez, que están involucrados en esta enfermedad, se traducen en que disminuya el número de receptores para acetilcolina, ya sea porque los anticuerpos producen una degradación acelerada por enlaces cruzados y endocitosis precoz de los receptores, porque hay un bloqueo del sitio activo del receptor, o que hay una lesión en la membrana muscular postsináptica por los anticuerpos y el sistema del complemento. Entonces aquí se muestra la transmisión normal de acetilcolina hacia el receptor de acetilcolina en el músculo, que lleva a la contracción muscular, y en el caso de la miastenia grave, los autoanticuerpos contra el receptor van a bloquear a estos receptores y van a impedir que se produzca la contracción muscular. La esclerosis múltiple ya la hemos visto en la clase anterior. Es una enfermedad desmielinizante autoinmune y tiene distintos episodios de déficit neurológicos atribuibles a una lesión en la sustancia blanca que están separadas en el espacio. Pueden tener como consecuencia la invalidez y una movilidad cada vez más reducida. Aquí vemos el cerebro de un paciente que falleció de esclerosis múltiple y podemos ver focos de desmineralización en la materia blanca, en las flechas grandes, y en el límite entre la materia blanca y la gris en las flechas más pequeñas. Todas estas lesiones son producidas o son consecuencia de la acción de linfocitos T que originan respuestas inflamatorias, y además pueden afectar directamente los axones y producir una alteración de la mielina que los cubre. Como vemos en este diapositivo, acá está el vaso sanguíneo en la barrera hematoencefálica y se produce la activación. Esto en realidad se produce en los linfonodos, la activación de los linfocitos a través de la presentación del antígeno en MHC clase 2. Se produce factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma, y estas sustancias van a sobrepasar la barrera hematoencefálica, se van a meter al sistema nervioso central, se va a producir secreción de anticuerpos, activación del complemento, liberación de citoquinas, y todo esto va a conducir a que la mielina que está en el axón sea destruida. Otro grupo de enfermedades autoinmunitarias importantes son las miopatías inflamatorias no infecciosas, entre las que encontramos la dermatomiositis, la polimiositis y la miositis por cuerpos de inclusión. En la dermatomiositis, los elementos que están alterados, tal como lo dice el nombre, son la piel y el músculo esquelético. Ya hay un ataque inmunológico a los vasos sanguíneos por anticuerpos y complemento. Eso conduce a una necrosis isquémica de los miocitos y a una respuesta inflamatoria. En la polimiositis, el músculo esquelético está dañado por linfocitos TCD8 y macrófagos y por anticuerpos antinucleares. Y en la miositis por cuerpos de inclusión tenemos músculos distales infiltrados por linfocitos TCD8, depósitos intracelulares de proteína beta amiloide. La patogenia en este caso es desconocida y no hay certeza de que se trate de un problema autoinmunitario.
¿Cuál es la patogenia de esto? Aparentemente bacterias o virus que ingresan a nuestro organismo, que presenta genes de susceptibilidad y otros factores ambientales, hace que en los linfonodos se produzca la activación de linfocitos autorreactivos que van a reconocer específicamente a las fibras musculares esqueléticas, y eso va a significar que las células inflamatorias se ubican en distintos lugares de los músculos esqueléticos. Y en la dermatomiositis, no solo en el músculo esqueleto, sino también en la piel. La diabetes tipo 1 también ya la hemos visto. Hay una respuesta de TH, una respuesta citotóxica, anticuerpos, anticélulas del islote, anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico, anticuerpos antiinsulina, anticuerpos antiproteínas similar a tirosina fosfatasa, etc. Y todos estos anticuerpos van a estar dañando los islotes de Langerhans del páncreas, que son los encargados de producir la insulina, que es un elemento fundamental para el buen funcionamiento del organismo, para la metabolización de la glucosa, el ingreso de la glucosa a las células. Entonces hay un factor inicial que no es exactamente conocido, que hace que se liberen antígenos de la célula beta, que son son endocitados por las células dendríticas, las cuales migran hacia el linfonodo y las presentan a linfocitos TCD4. Estos linfocitos TCD4 son regulados por los linfocitos T reguladores, pero cuando sobrepasan ese mecanismo de regulación se van a expandir, se van a proliferar y van a migrar hacia el páncreas, produciendo la apoptosis de las células beta del páncreas, en el caso de los linfocitos TCD8. En el caso de los linfocitos TCD4 también van a producir activación de células B, que no está mostrado acá. Además, estos linfocitos TR1 los T reguladores van a actuar inhibiendo la acción de macrófagos, que está siendo estimulada por la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Por otra parte, el linfocito TSD8, que va a reconocer directamente el antígeno NMHC clase 1, va a producir una citotoxicidad directa sobre las células beta. Y en esta fotografía histológica podemos mirar cómo se produce el daño en la célula beta pancreática. El síndrome de Sjögren afecta a las glándulas salivales, parótidas, submaxilares, sublinguales, y produce una destrucción de los acinos que fabrican y secretan la saliva, de manera que la persona tiene una sequedad bucal y tiene sequedad también en los ojos. Y se produce este infiltrado inflamatorio linfocitario de células plasmáticas. ¿Cuáles son los síntomas? Sequedad y picazón de ojos, sequedad de la boca, cuesta tragar, se pierde el sentido del gusto, se producen caries. Acuérdense ustedes que la saliva tiene moléculas antibacterianas, se produce ronquera, fatiga, dolor articular, las glándulas salivales están inflamadas y puede también haber opacidad en la córnea. ¿Cuáles enfermedades autoinmunitarias afectan a la glándula tiroides? Y aquí tenemos dos caminos para producir el daño. En primer lugar, hay un daño por factores ambientales y genéticos. En conjunto se produce un daño en las células tiroideas, se liberan autoantígenos
que son presentados por células presentadoras de antígenos, y aparece una respuesta autoinmune aberrante que conduce a la infiltración de la tiroides por linfocitos T y B autorreactivos. Ahora, dependiendo si predomina el TH1 o el TH2, pueden producir distintas alteraciones en la tiroides. Si predomina el linfocito TH1, va a predominar la inmunidad celular a través de la estimulación de macrófagos, se va a inducir la expresión de FAS en las células tiroideas, se va a producir la apoptosis de la célula tiroidea y nos va a llevar a la tiroiditis de Hashimoto y sus variantes. Pero si predomina el linfocito TH2, va a predominar la inmunidad humoral, se van a producir anticuerpos antirreceptor TSH. Y estos anticuerpos pueden ser o estimulantes o bloqueadores. Si son estimuladores, van a conducir a la enfermedad de Graves, donde hay un hipertiroidismo porque se está estimulando a las células de los acinos tiroideos a secretar hormona, o si son bloqueadores se va a producir una tiroiditis atrófica, vale decir, va a haber un hipotiroidismo. Y aquí vemos en esta hermosa fotografía de la glándula tiroides, vemos cómo se produce una infiltración tan grande de linfocitos que aparecen incluso centros germinativos donde se están formando las células secretoras de anticuerpos que van a destruir a esta glándula. Y en el caso de la enfermedad de Graves, aquí tenemos una lámina muy antigua, pero que es muy descriptiva de lo que sucede en los pacientes que presentan bocio. En este caso se producen autoanticuerpos contra el receptor de TSH que estimula la síntesis de hormonas y por lo tanto hay una sobreproducción no regulada de hormonas tiroideas y se produce entonces un bocio que se muestra aquí en el cuello de esta señora, un aumento grande de la glándula tiroides y una exoftalmia. Y aquí vemos la microfotografía de la enfermedad de Graves. El pénfigo. El pénfigo es una enfermedad autoinmunitaria en la cual se producen autoanticuerpos contra proteínas específicas en la piel y en las membranas de la epidermis. En este caso se producen anticuerpos en contra de las gap junctions que unen a las células epidermales entre sí, y ustedes pueden ver cuál es la consecuencia de eso. Las células se desprenden y se producen estas grandes heridas que son sumamente dolorosas. Aquí vemos el pénfigo vulgar, cómo la epidermis está siendo afectada. Aquí tenemos una glándula sebácea. Vemos todo este infiltrado inflamatorio que está afectando la piel. En el pénfigo, pénfigo buloso, lo que se produce son verdaderas ampollas porque los anticuerpos están dirigidos contra la membrana basal de la piel y se produce entonces una separación de epidermis y dermis que se llena de líquido. Aquí vemos la fotografía correspondiente donde ustedes pueden apreciar que la epidermis está desprendida y que hay anticuerpos dirigidos contra la membrana basal de la epidermis. Aquí está teñido de rojo el colágeno 4 mediante anticuerpos monoclonales. ¿Cuál es el tratamiento general de las enfermedades autoinmunitarias? Ustedes podrán imaginarse que siendo la inflamación la principal causa del daño tisular, se utilicen antiinflamatorios y especialmente los corticoides, que además de ser antiinflamatorios son inmunosupresores.
También hay fármacos que inhiben la acción de citoquinas, hay inmunosupresores como la ciclosporina y medidas preventivas en algunos casos. Por ejemplo, en el lupus hay que evitar tomar sol, por ejemplo. Y con esta hermosa lámina que muestra la musculatura de una persona terminamos esta clase.